Bueno, quería compartir, como decía, sobre la vid verdadera y andaba con una lucha diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿No? Porque hay cosas en tu corazón, pero a ver por dónde el Señor nos quiere guiar. Y ayer escuchando, como os decía, mi corazón era compartir sobre la vid verdadera, pero ayer escuchando al hermano Jaime, que nos habló de ese endemoniado gadareno, ¿no? De la prisión en la que estaba, viviendo entre los sepulcros, y cómo el Señor mueve todo para ir a por un alma, ¿no? La importancia de un alma. Y vimos cómo terminó ese joven, pues sentado a los pies del Señor, vestido. Y Jaime decía que él se hacía una pregunta, ¿no? ¿De dónde el Señor sacó el vestido para vestir a aquel hombre? Y no lo sabemos, pero fue el mismo que en el jardín del Edén vistió a Adán y a Eva con hojas de higuera, y fue el mismo que vistió al hijo pródigo cuando volvió de casa, ¿verdad? Que dice que volvió y le dijo a sus criados, sacar el vestido. Y los criados sabían cuál era el vestido, no tuvieron que preguntar, ¿y cuál es? Lo tenía allí ya pues preparado para él. Y escuchando esa predicación, que muchos de nosotros nos vemos pues comparados pues porque estuvimos con problemas de droga y es fácil identificarnos, pero no solamente para personas con problemas de droga que vivimos en esa vida, sino que es un ejemplo de cómo está la humanidad, la sociedad hoy en día, ¿no? Porque en verdad también está viviendo, como aquel joven, entre sepulcros. O sea, hay una cultura de muerte, incluso se adora la muerte, ¿no? Aquí también en México. Fíjate si vivimos entre sepulcros. Y también nos comentaban, ¿no? De todo esto de la eutanasia, de cómo se está llevando a la gente pues a morir. Hay una cultura de la muerte. Y queremos intentar pues controlar a ese hombre y le colocamos cadena, la buena educación, la cultura, la religión, la filosofía, pero vemos cómo el hombre termina reventando con todo. No solamente el Evangelio tiene poder pues para cambiar el mundo. Y violentos eran, ¿verdad? Era violento. Y mira si vivimos en un mundo violento y de agresividad. Entonces, viendo eso, de cómo era ese fin, de cómo el Señor pues mandó a este hombre que fuera misionero, por decirlo así, a llevar su palabra, yo quiero ir al capítulo anterior, porque ahí nos cuenta cómo consiguieron llegar hasta aquel joven. Vamos a Marcos, capítulo 4. El capítulo anterior de lo que nos estuvieron hablando ayer. Y comienza el capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y si vamos al versículo 33, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, ¿no? Entonces, antes de exponer esta parte de las Escrituras, yo quería pedirle al Señor eso, de que Él nos abra las Escrituras y nos dé la palabra que tiene pues para nosotros, pues como iglesia, a nivel personal. Esto que voy a compartir para ustedes también ha sido de estas partes de la Biblia que marcan tu vida pues por situaciones, y espero que también pueda ser pues de edificación pues para ustedes. Así que, Señor, yo te agradezco por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, delante de tu palabra, de este alimento puro, no adulterado, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nos ministres la palabra, Señor, que tú la respaldes, Señor, que pongas palabras, Dios mío, en un vaso de barro y que por tu misericordia puedas abrir los corazones.
te pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. El mejor predicador, el mejor maestro de todos los tiempos, la mejor doctrina. Qué privilegio tenían aquellas personas. No nos vamos a equiparar con aquella gente, pero si hay algo que le tenemos que dar gracias al Señor aquí en la obra en la que vivimos y algunos de nosotros servimos, es como el Señor ha levantado maestros de la palabra para que nuestros corazones sean abiertos y la palabra de Dios pueda venir a nuestras vidas. Tenemos una doctrina de verdad que es tan limpia, tan pura, ¿no? Es versículo a versículo, intentamos no meter ideas personales. Y toda esta buena doctrina tiene que causar algo en nuestro corazón. O sea, aquí como vamos a estar 3 días y vamos a estar, pero es con un propósito, es para algo. Y esta multitud que estaban escuchando la palabra del Señor, aquí comienza Jesús a hablarle ahora directamente a un grupo de personas que tenían el mejor maestro y estaban escuchando la mejor palabra. Y es lo que nos narra a continuación desde el versículo 35 hasta el 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y de eso es de lo que yo os quiero hablar en esta mañana, de pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún y el viento dice que le obedece? Pasemos al otro lado. Eso es lo que yo os quiero hablar en esta mañana. Se lo dijo a un grupo de personas, como digo, que estamos escuchando una palabra pura, limpia. Y cuando dice pasemos al otro lado, es como un llamado, como si fuera a 3 áreas diferentes, o como un triple llamado. Primeramente, cuando dice pasemos al otro lado, nos está haciendo un llamado a estar con Él. Y ese es el llamado principal que Jesús hace en nuestras vidas, de estar con Él. Cuando Él escogió a sus discípulos, en el mismo Evangelio de Marcos, unos versículos atrás, en el capítulo 3 y versículo 14, no lo busquéis si queréis fiar de mí después por no... Dice que escogió a sus discípulos, los llamó, dice, llamó a Él a los que Él quiso. Dice, y ellos vinieron a Él. Dice, los mandó a predicar y les dio autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios, pero antes de esas cosas dice que los llamó para estar con Él. Y ese es el llamado principal cuando el Señor nos está diciendo pasemos al otro lado, tenemos que entender que lo que Él quiere en su corazón, lo que Él desea es tener comunión con nosotros. La última oración que Jesucristo tuvo en Juan capítulo 17, Él orando por sus discípulos y por su iglesia, por nosotros, le decía al Padre cuál era el deseo de su corazón, le decía, Padre, a lo que tú me has dado, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Y ese es el deseo del Señor cuando nos dice pasemos al otro lado. Primeramente que estemos con Él. Y también es nuestro deseo, o debe de ser nuestro deseo. La vida cristiana no es otra cosa que querer seguir al Señor y estar con Él. Mira lo que nos contaban ayer de ese gadareno. Fue corriendo detrás de Jesús y le dijo, Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte. Y ese tiene que ser nuestro corazón. Estos tiempos pasados allí en Brasil me llamaban por teléfono los testigos de Jehová. Yo no sé si aquí hacen lo mismo, están buscando tácticas nuevas, no sé cómo hacen, pero te llaman y así pues con una voz así muy educada y comienzan pues, oye, ¿qué tal, Ángel? Parece que te conocen de toda la vida, no sé ni de dónde sacaron mi nombre. Ángel y tal, sí. Y bueno, te empiezan a hacer preguntas. ¿Y tú cómo ves el mundo? Pues el mundo está complicado y Brasil y Fortaleza más complicado todavía.
Sí, pero ¿no sabes que hay un mundo mejor, que de aquí a un tiempo pues vamos a estar y se puede estar sentado junto al león, con el tigre? Bien. ¿Y a ti no te gustaría? Y yo ya cuando me empieza a contar eso, pues ya lo ves, ¿no? Dice, pues testigo de Jehová. ¿Y a ti no te gustaría pues estar allí pues con esta vida sin, pues eso, pues con un tigre, con un león jugando? Y digo, vale. Y le digo, ¿y usted no tiene deseo de ir al cielo? Dice, no, eso está reservado para 144.000. Digo, vale. ¿Y usted forma parte de esos 144.000? Me dice, no. Le digo, usted tiene una religión que tiene poca cosa para ofrecerme. Yo le voy a decir cuál es mi religión. Mi religión es aquel que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y me parece bien todo esto del tigre y del león, de verdad que no estoy en contra. No. Bueno, algún día estaré con el león, pero yo quiero estar con el león de la tribu de Judá. Yo quiero estar con mi Señor. Es que ese es el deseo de nuestro corazón, ¿no? De que un día pues lleguemos y por su misericordia nos diga, pues pasa, buen siervo, Dios. Y podamos ver su cara, ¿no? Pues cara a cara y ya no como un espejo, sino a verlo y nos quedaremos de rodillas y le adoraremos y vaya día ese, ¿no? Que veremos a nuestro Señor. Yo digo, esa es mi religión, entre comillas, en la que usted puede estar pasando una eternidad delante del Rey de Reyes y delante del León de Judá. Entonces ese es nuestro primer llamado a nivel personal y como iglesia a estar con Él. Después cuando Jesús le dice a estas personas, pasemos al otro lado, también está diciendo que no estás solo. No vas a hacer ese viaje solo. Ahí en la barca que puede representar a la iglesia hay más personas, hay más hermanos. Somos la familia en la fe, muy diferentes, de pensamientos diferentes, de culturas diferentes, de edad diferente. Pero somos hijos adoptados en la misma familia, ¿no? Adoptados por nuestro Padre. Y ayer cuando Antonio hablaba de un capítulo, son de estos capítulos de la Biblia que tú lo lees y no le das mucha importancia, ¿verdad? Como a la genealogía Pero cuando hablamos de esta iglesia de los hermanos en la fe, ¿no? De qué bueno pues poder salir aquí y decir, pues buenos días, hermanos. Yo personalmente no soy en Brasil, no a cualquiera le digo hermano. Ellos sí, vienen, hola hermano, digo, bueno, no sé si soy tu hermano porque no sé cuál es tu padre. No. Pero qué bueno que podamos tener esa de decir, hermano. Tenemos el mismo Padre, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Y cuando Antonio hablaba ayer de ese capítulo 16, si queréis vamos a dar un saltito, no perdáis aquí en Marcos, pero mira cómo nos dice en el capítulo 16 de Romanos 16, era ese capítulo al final de Romanos que Pablo comienza a mandar saludos a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 16. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Mira lo que nos dice de esta hermana en el versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de ¿qué? De los santos. De verdad que os estoy muy agradecido a todos por cómo nos recibí, porque es que nos recibí como a la iglesia del Señor, como a los santos del Señor. Y qué bueno recibir a los hermanos en la fe de esa manera, ¿no? Que nuestras casas están siempre abiertas de par en par a los hermanos en la fe y recibirlos así. Así que aquí públicamente, en mi nombre y en el nombre de los que estamos aquí, os doy las gracias porque nos sentimos recibidos como santos, siendo viles pecadores. Y que las ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, dice Pablo, y a mí mismo. Y ahora nos habla de un matrimonio muy conocido por nosotros. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Qué matrimonio tan especial!
Y yo le doy gracias al Señor porque yo conozco matrimonios así, y vosotros también, que son como colaboradores, qué palabra tan bonita, ¿verdad? Colaboradores, compañeros de milicia, y que pusieron, dice, su vida, dice, por mí. Y dice, no solamente yo le doy las gracias, dice, sino que toda la iglesia de los gentiles. Mira el testimonio que tenía este matrimonio en todas las iglesias de los gentiles. Ahí nos está mandando el Señor, cuando nos dice, pasemos al otro lado, nos está llamando a formar parte de esta familia. Mira qué familia tan especial. Y bueno, no vamos a leer todo, pero mira el versículo 6, dice, saludad a María. ¿Hay aquí alguna María? ¿Hay María? Hay alguna. Es un nombre aquí más o menos común. Ah, sí. Saludos para María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Damos un salto al versículo 12. No os voy a preguntar si hay aquí alguna de esas porque seguro que no hay. Saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Hay alguna Trifena y Trifosa? No. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual dice ha trabajado mucho en el Señor. Mira qué llamado tiene el Señor para nuestras vidas cuando nos dice pasemos al otro lado, nos está diciendo, nos está llamando a tener comunión con Él, pero también mira con qué, con su iglesia, con los hermanos en la fe, con aquellos que no se cansan de servir al Señor, con esos matrimonios que tienen tanto testimonio y que han estado expuestos incluso a dar la vida, y no son palabras, es una realidad. Están dispuestos a dar la vida. Vaya familia, ¿no? Vaya familia. Ese es el segundo llamado que lleva esas palabras de pasar al otro lado. Y luego hay otro llamado. Primeramente la comunión con el Señor, después la iglesia, pero esto tiene que tener un propósito. Y el propósito era, como nos contaron ayer, ir a Gadara, a por los que están perdidos en medio del valle de la sombra de la muerte. La iglesia tiene un propósito. Primeramente estar con el Señor, después la comunión entre los hermanos, pero no tenemos que quedarnos ahí, ¿verdad? Sino que tenemos que ir a esos lugares, a por las personas que están sin el Señor. Y ese es el tercer llamado que el Señor tiene para nosotros. Cuando como iglesia o a cada uno de nosotros nos dice, pasemos para el otro lado. Y si continuamos leyendo en el versículo 36, perdón, vamos a Marcos, sí, volvemos a Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. A mí en este versículo 36 lo que me llama la atención es que dice que tuvieron que despedir a la multitud. Y ahora pues estamos bien, aquí es una multitud, ¿verdad? Hay un ambiente agradable, todos juntos pues cantando alabanza, esta comunión que tenemos entre nosotros. Pero la vida cristiana no es solamente aquí esta multitud, es algo personal. Y nos está llamando a salir de la multitud. Nos está llamando a dar un paso adelante. Hoy hablaba con Pedro, ¿no? Y me contaba que había gente entre vosotros que van a tomar pasos de fe, ¿no? Que se van a bautizar. ¿Están aquí? ¿Quiénes son? Bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Ese es el fruto de la aflicción de nuestro Señor. Personas saliendo de la multitud y dando un paso adelante y diciendo, aquí estoy. Yo quiero dejar la orilla, yo quiero dejar la multitud. Yo sé que la orilla es más fácil, es más cómodo, ahí están todos. Pero para muchos de nosotros el Señor tiene un llamado que tenemos que salir de la multitud. Tenemos que ir al otro lado. Y le doy gracias al Señor, la verdad es que me anima mucho el ver esta obra del Señor de los corazones. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento
y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Bueno, también tenemos que deciros a lo que os vaya a bautizar. También tenemos que hablar de esta parte de la Biblia. Dice que se levantó una gran tempestad, un gran viento. En el griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra viento puede tener, o se puede traducir de dos maneras diferentes. Se puede traducir por viento, pero también se traduce o se puede traducir por espíritu. Entonces yo gustaría que cambiáramos ese significado, porque dice que se levantó un gran viento. Y esto a mí me habla de la oposición. Cuando nos comprometemos con el Señor, cuando decidimos ir más allá y salir de la multitud, tenemos que entender en nuestros corazones que se van a levantar vientos espirituales que van a venir en nuestra contra. Y a veces, como digo, ¿por qué digo que son vientos espirituales? Bueno, un poquito más adelante pues leímos que Jesucristo dice que reprendió al viento. Pero bueno, pues el Señor cuando reprende siempre cosas que vienen de parte del enemigo, ¿no? Entonces, a mí me hablaba eso de las situaciones complicadas que a veces vamos a venir, de esos vientos que se van a levantar en nuestras vidas. Y digo, y a veces nuestra alma, nuestros corazones van a ser azotados por vientos fuertes. Cosas que antes no habíamos vivido. Yo me imagino que estos pescadores nunca habían vivido algo así. Pues eran pescadores, conocían el mar, estaban acostumbrados, pero desde que decidieron salir de la multitud y obedecer al llamado, se comenzaron a levantar mucha oposición. Y es que cuando estamos aquí predicando de ir al mundo y predicar el Evangelio, tenemos que entender que el mundo está bajo el dominio de Satanás y que cuando vamos a pasar al otro lado, estamos adentrándonos en el dominio de Satanás. Nos estamos adentrando en las tinieblas, donde hay un príncipe. Bien nos explica en Efesios capítulo 6, porque no estamos luchando contra carne ni sangre, estamos luchando contra principados, potestades, con huestes de autoridad. Entonces, cuando decidimos en nuestro corazón y nos comprometemos y le decimos al Señor, yo quiero pasar al otro lado, tenemos que entender que vamos a vivir situaciones complicadas. Y como digo, ellos conocían el mar. Pero ahí se levantaron, se manifestó una lucha interior porque que esta gente nunca habían vivido. Y ya llevaban un tiempo con el Señor, habían escuchado la palabra, pero estaban viviendo cosas que eran nuevas en su vida. En una ocasión Jesucristo envía a sus discípulos, de dos en dos, dice, mira, ir, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, libertar a las personas que están endemoniadas. Y dice que volvieron, dice, Señor, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y no pasa mucho, y se encuentra con un hombre que tenía un hijo que el espíritu le lanzaba al fuego. Y cuando vio a Jesús, este hombre le dice, Señor, es que llevé este niño, mi hijo, a tus discípulos. Y dice, pero ellos no consiguieron expulsarle ese demonio. Cuando nosotros fuimos a Brasil, ¿no? Teníamos, por decir así, entre comillas, una experiencia de servir al Señor, de ayudar a otras personas, pues más o menos, yo por ejemplo, unos 20 años. Estuvimos en España, estuvimos en Portugal también unos años, pero cuando fuimos a Brasil, a Fortaleza, comenzamos a vivir cosas que nunca antes habíamos vivido. Unas luchas, unas cosas que se levantan en tu corazón, sentir la presión, bueno, los hermanos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Esa presión espiritual que a veces parece que te falta hasta el aire y te desanimabas. ¿Por qué? Porque estabas en España, veías fruto, estabas en Portugal, veías fruto, y llegamos a Brasil y no vimos fruto ninguno los primeros años. Y no solamente es que no veíamos fruto, es que había unas tempestades en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, que a veces pensaba y dice, ¿no estaría mejor en la orilla? ¿No estaría mejor allí en la playa? Pues más tranquilo, con los pies aquí, pero mira la que se está levantando en nuestra vida. Y tenemos que saber eso, que estamos en una lucha espiritual y que necesitamos del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, no os voy a dejar huérfanos, dice, voy a dar el Consolador.
y Él nos va a ayudar, y Él nos va a guiar. Pero tenemos que entender que se van a levantar días, tiempos, como nos decían antes, esta mañana, se van a levantar tiempos así complicados en nuestras vidas, que no entendemos, que nunca han venido esas cosas a nuestra vida, que dicen, pero ¿cómo yo puedo pensar así? ¿Pero cómo yo puedo estar tan desanimado? ¿Pero cómo este temor puede estar entrando en mi corazón? Y es que, como digo, nos estamos adentrando en sitios que están bajo la potestad del enemigo. Pero le damos gracias al Señor que nos ha dado toda la autoridad, ¿no? Estos días, cuando veníamos del DF para acá, pues como digo, la otra vez hablamos muchas conversaciones. Yo no sé las horas que fueron, no sé si fueron 8 horas, pues te da tiempo pues para hablar de todo. Y allá Antonio pues nos contaba experiencias de la gente que había estado en la Tortura, la montaña. Ah, la Tortuga, ¿no? Pensaba que era la Tortura. No, yo no fui, Yo por la gente que fue, pero bueno, nos reíamos. A veces te ríes cuando pasan las cosas, ¿no? Ayer también estábamos cenando y nos reíamos de lo mal que lo hemos pasado en la obra. Después que hemos pasado todo eso, te empieza, como si fuera algo pero cuando te está pasando era complicado, ¿no? Y nos contaba el ejemplo de una hermana, que bueno, estos días me ha hecho así mucha gracia porque era española y los gringos venimos a este ambiente y es que no estamos aclimatados para esto, ¿no? Y nos meten en la montaña, nos falta el aire, la cabeza se nos va, las fuerzas también, las rodillas comienzan a temblar y la hermana esta como que dice, mira, yo me quedo aquí, de aquí no me muevo. Que venga quien sea a recogerme. Y ya pues empezó a enfadar, no le llegaba bien el oxígeno al cerebro. Y dice, bueno, pero yo quiero saber una cosa. Antonio ha estado aquí, dice, Antonio ha estado aquí. Y bueno, eso la verdad es que nos causaba mucha risa. Pero mira, una vez se escuchó una conversación en el cielo. Y la conversación que se escuchó en el cielo fue entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, que decían, pasemos al otro lado. Y Él sí pasó al otro lado. Y Él sí sabe cuáles son esas tormentas que estamos. Él sabe las tormentas que estamos hablando. El Verbo se hizo carne, vino aquí, fue su corazón, su alma, sufrió la angustia de los fariseos, de los religiosos, la traición. La traición de sus personas queridas, pero si tú quieres ver en los evangelios cuando nuestro Señor fue movido por esas olas, vete al Getsemaní. Cuando le dice a sus discípulos, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Venid conmigo y orad. Y era tanta la aflicción, era tanta la lucha espiritual que estaba sintiendo que cuando oraba, nos dicen los evangelios, que sudaba hasta gota de sangre. Y oró. Y la oración, yo la he leído muchas veces, esa oración. La sabemos, pues casi todos la sabemos, ¿no? Señor, si es posible, párate ahí. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús, tú sabías que tú eras el Cordero de Dios. Tú decidiste hacerte hombre. Es que fuiste tú. Tú sabes que era necesario que vinieras, que tú eres el Cordero de Dios, que era necesario que murieras en la cruz. ¿Cómo tú oras? Si es posible, pasa de mí. Yo lo leo y si lo piensas fríamente, te parece casi hasta una blasfemia, ¿no? ¿Cómo el Señor puede decir, el Cordero de Dios, Señor, si es posible, pasa de mí? El apóstol Pablo, terminando su segunda carta a los Corintios, nos dice que nuestro Señor Jesucristo dice que fue crucificado en debilidad. En debilidad. Por eso te digo, nuestro Señor sabe lo que es esos vientos y esas olas azotando a su alma. Él sí estuvo ahí donde muchas veces vamos a estar tú y yo. Amén. Me llamaba mucho la atención esa oración, ¿no? Nunca... Qué aflicción tan grande habría en nuestro Señor para llegar como hombre y ser crucificado en debilidad, es decir, Padre, si es posible.
pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y continuamos, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Mira cómo estaba el corazón de los discípulos. Y yo quiero que sepa que el corazón de los discípulos es un reflejo de nuestros corazones. Le estaban como diciendo al Señor: Señor, es que no tienes cuidado, es que me has abandonado. Es que tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes las luchas que estamos sufriendo, tú no estás viendo las situaciones que están viniendo a nuestras vidas. Es que me has abandonado. El rey David se sintió algo así en un salmo, que es el Salmo 22, que es una palabra muy conocida. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este tipo de sentimientos en nuestros corazones, en nuestros espíritus, también lo vamos a sentir, hermanos. No solamente esos vientos que se levantan, sino que a veces también nos vamos a sentir como que estamos solos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué estas cosas en mi vida? ¿Por qué estas luchas? ¿Por qué esta dificultad, Señor? ¿Por qué es que me has abandonado? ¿Es que no cuidas de tu Hijo? Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías 43. Cuando te sientas así o cuando nos sintamos así, vamos siempre a la palabra de Dios. Porque nosotros somos humanos, nuestros sentimientos varían mucho. A veces tenemos mucho ánimo, a veces estamos desanimados, a veces estamos en lo alto del monte, a veces estamos en el valle. Nuestros sentimientos cambian, ¿no? A veces nos sentimos apreciados, otras veces nos sentimos que no nos aprecian mucho. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor, porque es así que nos cambia. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Bueno, podemos colocar ahí el nombre de cada uno de nosotros. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh ángel, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Redimí quiere decir que pagó un precio por nosotros, por sacarnos del cautiverio. Y no fue ni con oro ni con plata, fue con su sangre preciosa. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora eres mi propiedad. Cuando decidiste salir y dar ese paso de fe y pasar al otro lado, ahora eres mi propiedad, ahora me pertenece. Cuando pases por las aguas, que vamos a pasar, yo estaré contigo. El Señor no nos está diciendo que no vamos a tener tormentas en nuestras vidas. El Señor nos dice que vamos a pasar por las aguas, pero nos dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ni olor de humo va a quedar en nuestros vestidos, como sucedió con aquellos jóvenes allí en Babilonia, que los lanzaron al horno de fuego, y cuando salieron, dice que ni sus vestidos olían a humo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste... Hoy qué bien que el Señor nos ve así, ¿verdad? A los ojos del Señor. No a nuestros propios ojos, porque yo te digo, muchas veces nuestros propios ojos de nosotros mismos, a veces nos vemos y decimos, ¡ah! Pero el Señor, cuando mira a cada uno de nosotros, nos ve, como dice aquí, que somos de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente, dice, te recogeré. Mira qué promesas tan bonitas para cuando estemos pasando estos tiempos complicados, que como digo,
El Señor nos está diciendo, dice, no estás solo, es que nunca te abandoné. Y es más, la promesa de los discípulos, como nos han repetido tantas veces estos días, de la gran comisión, dice ir, pero nos da una promesa, dice, pero yo voy a estar con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Nuestro Señor no nos abandona, pero para que no nos sintamos abandonados por el Señor, Él sí tuvo que ser abandonado. Y cuando esa aflicción en su alma, cuando esa tormenta vino a su vida, cuando estaba clavado en la cruz y habló esa oración que decía, Elí, Elí, lama sabactani, no todo el mundo entendía. Algunos decían, no, está llamando a Elías, pero nos las traduce para que la gente, para que nosotros entendamos. Y lo que estaba nuestro Señor diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sí fue abandonado por el Señor. El Padre quiso quebrantarlo para que tú y yo nunca seamos abandonados por Él. Nunca. Yo quiero que tú te grabes eso en tu corazón. Nunca. Yo estaré con vosotros todos los días, aunque no me sienta, aunque tus sentimientos te digan otra cosa. Mi palabra dice y te promete de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque no estamos solos. Y digo, a veces nuestro corazón se siente así. Pero qué bueno que vamos a las Escrituras, ¿verdad? Y ahí pues nos encontramos estas promesas tan preciosas de parte del Señor, ¿no? Que cuando estás viviendo esos tiempos y lees versículos como estos, ¿no? Dices, pues gracias, Señor. Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento, al espíritu, y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira cómo cambia el cuadro en un momento. En un momento. O sea, te encuentras las olas, te encuentras angustiado, Señor, nos estás abandonado, y nuestro Señor. Una palabra de nuestro Señor. 2. Calla, enmudece, y al momento, plaf, al momento. Cuando nuestro Señor habla a nuestros corazones, ya podemos estar en un hospital, ya nos podemos sentir con muchas luchas espirituales. Cuando el Señor habla a nuestros corazones, en nuestras tormentas, estoy hablando de las tormentas que se levantan aquí dentro, que tal vez nadie sabe, pero que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Cuando esas tormentas se levantan, que nos sentimos que nuestro Señor nos ha abandonado y nos viene una palabra del Señor, ¿verdad? Una palabra. Una palabra tuya, decía aquel que se le estaba muriendo, su criado. Y una palabra tuya, Señor, una palabra. Yo no necesito muchas palabras. Yo no necesito mucho, yo una palabra. Y cuando es una palabra del Señor, ¿verdad? Cómo cambia todo. Y cómo esa palabra produce. Yo ya estaba hablando con Heriberto, que nos visitó ayer y ya se fue. Y me acuerdo de una palabra que en su día fue una palabra del Señor para mi vida. Yo era joven, yo creo que pasó hace, pues puede ser 28 o 29 años. Y me acuerdo compartiendo esa palabra a un jovencito como yo, quítame 28 o 29 años, y me acuerdo, y le decía yo ayer, digo, es que me acuerdo de esa predicación, de verdad, de detalles de ti, hablándote de tus gestos, porque cuando hay una palabra del Señor, es que, bueno, vosotros sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? En nuestros problemas, en nuestras angustias, cuando se levantan esas luchas espirituales, una palabra del Señor y cómo llega esa paz a nuestros corazones. Por eso tenemos que buscar una palabra del Señor. Yo sé que a veces son buenas las palabras de los hermanos, de nuestras esposas, de nuestros pastores, pero es que hay situaciones y tiempos en nuestra vida en las que solamente una palabra del Señor. Y tenemos que buscar esa palabra del Señor para nuestras vidas. Y Él quiere darnos esa palabra. Y cuando recibes esa palabra del Señor, ¿cómo cambia todo el cuadro? En poco tiempo te ves de estar en una lucha espiritual, tan desanimado, tan cansado. Señor, ¿por qué estaría mejor en la otra parte ¿por qué me metí en la barca?
pero ellos decidieron meterse en la barca, ¿no? Y nos continúa la historia. Versículo 40. Y les dijo, dos preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados o con miedo? Dice, ¿cómo no tenéis fe? A veces cuando vamos pues para España y así los hermanos pues, te empiezan a contar, pues te dicen que le hables de experiencias que, bueno, lo que estáis viviendo en Brasil, ¿no? Perdón. Y a veces pues le empiezas a contar situaciones, pues como ya hablábamos de aquí en México, situaciones en las que te ves y dices, madre mía, que ahora las cuentas y te ríes, ¿no? Pero que cuando la estás viviendo, y a veces pues comienzas a compartir cosas con los hermanos, y una vez estábamos con un matrimonio, y las palabras que nos dijeron, ¡oh, qué valiente! Y yo, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Valiente? Tú no sabes las noches que nos pasamos sin dormir. Dentro temores, fuera conflicto. Aquí no hay nadie valiente. Al contrario. No somos superhombres, somos vasos de barro. Pero en nuestra debilidad se ve el poder de Dios para que la gloria no sea para nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, pues me alegro. No solo decía, me regocijo en mis debilidades. Porque cuando me siento con temor, cuando me siento pobre de espíritu, entonces soy fuerte. Entonces cada vez que sale, sobre todo lo que estáis comenzando así, que salís, que sale uno y sale otro y cuenta sus experiencias, y tú dices, qué gente, que... No, mi amigo, mi amiga, no. Aquí estamos personas que muchas veces tenemos los corazones amedrentados. Y no solamente eso, sino que al final también le hace otra pregunta, ¿no? Y le dice, es que no tenéis fe. Y si te das cuenta, cuántas veces estos días estuvieron hablando de los discípulos, de su incredulidad. Es que antes de mandarlo a la gran comisión, dice, y cuando vieron al Señor, dice, unos le adoraron y otros dudaron. Pero está hablando del grupo de los 11 que les dijo pasar al otro lado. Dice, unos le adoraron y otros dudaron. Nuestra fe también no es tan grande así como muchas veces podéis pensar. No. La única cosa que podemos hacer es mirar al autor y consumador de la fe. Porque cuántas veces yo personalmente, el Señor me reprende y dice, qué poca fe. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuanto más tiempo llevamos en el Señor, más puedo decir, qué poca fe tenemos. Qué poca fe. Y menos mal que el Señor sabe darnos fe por medio de su palabra, ¿no? Dice que la fe viene por el oír por la palabra. Y qué bueno, pues cuando la palabra del Señor comienza a transmitir esta fe que viene de parte de Dios y comenzamos a colocar nuestros ojos, no en lo que se está moviendo a nuestro alrededor, no en nuestros sentimientos, sino en nuestro Señor, que es el autor y aquel que perfecciona nuestra fe. Y yo te digo a nivel personal, ¿cuántas veces yo me siento así? Incluso estos días aquí, digo, escucho a los hermanos, veo testimonios, veo vidas entregadas y digo, qué poca fe tengo. Yo no sé si alguno de vosotros os sentís así. Pero yo le digo al Señor, mira, Señor, repréndeme si hace falta, porque yo sé que mi fe muchas veces no es así, ¿no? Que nos pueda dar fe, aunque sea como un grano de mostaza, pero que sea una fe que venga del cielo. Y que esa fe tiene que ser perfeccionada, que sea por medio de pruebas, por medio de dificultad, que el Señor haga esa obra en nosotros y que de aquí podamos salir hombres y mujeres que seamos conocidos también por nuestra fe, ¿no? Y ya para terminar, nos dice en el versículo 41, entonces temieron con gran temor.
y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Mira, dice que vino algo a sus corazones. Que vino algo a sus corazones que tal vez si se hubieran quedado en la orilla, no hubiera brotado eso en sus corazones. Y dice que vino un temor. Pero un temor porque estaban captando, que estaban delante, y ya habían visto milagros, pero estaban captando en sus corazones que estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y yo cuando ayer pensaba en esta palabra, ¿quién es este? Porque dice que se decían los unos a los otros, ¿quién es este? Venía a mi corazón, no quiero que lo busquéis por no extendernos mucho, pero sí que lo anotéis porque es una historia muy bonita, que viene en Génesis capítulo 24. Yo la leo así por encima, pero nos habla la historia de un padre que era Abraham y quería buscar una esposa para su hijo Isaac. Y eso es un tipo, una tipología, una sombra. Cuando nos habla de Abraham se está refiriendo al Padre, cuando nos habla de Isaac se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que escogió a un siervo de su casa, dice que era el más viejo, y le dio un mandato. Dice, mira, te vas a ir a tierras lejanas, te vas a ir a Mesopotamia, y es una especie del llamado que el Señor tiene para su iglesia. Nos vamos a ir a tierras lejanas, a tierras de Gadara. No es cuestión de kilómetros, es cuestión... la tierra de Gadara puede estar al lado de tu casa, en tu vecino. No estamos hablando de distancia, estamos hablando de esos lugares difíciles y complicados. Y dice, mira, te vas a ir a Mesopotamia. Y dice, y allí vas a buscar una esposa para mi hijo Isaac, y la vas a traer. Dice, y si no quiere venir conmigo, dice, bueno, si no quiere venir contigo, tú tienes el mandato, ve, en busca de aquellos que tienen que entregar su vida a Cristo. Y para que vean quién es el Hijo amado, para que vean quién es Isaac, su riqueza, su gloria, dice que le preparó 10 camellos, llenos, imagínate 10 camellos, llenos de tesoro, de lo mejor, de oro, de plata, de vestido, y este hombre comienza una caminada y se va hasta Mesopotamia, y va con el corazón porque él sabe que él no tiene con qué llevar eso adelante, y comienza a orar al Señor. Señor, ayúdame en esto, porque es que yo no sé a quién voy a escoger, a quién le voy a dar el mensaje, y comienza a orar, a pedir una señal, y el Señor le muestra que era Rebeca, y va donde Rebeca, y Rebeca lo lleva a su casa, y allí le muestra los tesoros, el oro, la plata de Isaac. Y claro, cuando estas personas comienzan a ver esa riqueza, dicen, ¡fu! Y le dicen a Labán, a su hermano, dice, ¿tú permites que venga? Y dice, sí, por nuestra parte no hay problema, va a ser un buen negocio. Dice, preguntarle a ella. Y le preguntan a Rebeca, y le dice, ¿tú quieres ir, Rebeca? Y claro, ¿qué vas a hacer? Cuando ves tanta riqueza, cuando ves tanta gloria, cuando ves tanto oro, tanta plata, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer otra cosa que decir, yo voy, yo quiero ir. Así pasó un día conmigo. Cuando yo vi las riquezas de la gloria de Cristo, cuando se me mostró un poquito de sus tesoros, de su amor, de su gracia, de su paciencia, de la vida eterna, de que voy a estar una eternidad delante de Él, cantándole, alabándole, adorándole, yo digo, yo quiero ir. Y comenzaron la vuelta para casa. Y cuando se estaban acercando, dice que Isaac salió al campo, como voz en el campo. Dice que de lo lejos, dice que Isaac, dice que vio a su criado, obediente, y venía con Rebeca. Y Rebeca, cuando lo ve, le pregunta al criado, dice, ¿quién es? Y dice, y eso es lo que me alegraba el corazón. Dice que este criado, que no sabemos su nombre, anónimo, le dice, ese es mi Señor. Ese es mi Señor. Ese es mi Señor. Ese es mi Señor.
y Él tiene toda la autoridad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él tiene toda la autoridad con su palabra para limpiar a un leproso. Quiero ser limpio. Y Él tiene toda la autoridad para un gadareno decirle a los espíritus, sal fuera de ese hombre. Y Él tiene toda la autoridad para decir a un paralítico, levántate y anda. Y Él tiene toda la autoridad para decirle a alguien que estaba ciego que tus ojos sean abiertos. Y Él tiene toda la autoridad para decirle a un sordo, éfata, que sean abiertos tus oídos. Y Él tiene toda la autoridad para ir donde estaba un muerto y decirle, Lázaro, sal fuera. Y Él tiene toda la autoridad para perdonar pecado. Y la gente dice, ¿quién es ese que puede perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Y con ese queremos pasar una eternidad. Con el Señor. Vamos a montarnos en la barca y vamos a pasar al otro lado. No te estoy diciendo que vaya a ser fácil. Vamos a sembrar con lágrimas. Pero yo veo a los hermanos que llevan años aquí dando su vida y de alguna manera, aunque es el fruto de la aflicción de nuestro Señor, yo sé que también es fruto de aflicción de los que están trabajando en el campo. Somos fruto de otras personas que trabajaron antes, de matrimonios que estuvieron dispuestos a exponer su vida por amor a nosotros. Entonces yo quería hacer una invitación. Si de alguna manera, pues el Señor, por su gracia y su misericordia, te está animando a levantarte, a salir de la multitud y a ir al otro lado, yo te digo, yo estoy en la barca. La barca es grande. La barca es grande. Y esta barca tenemos un Señor. Ese es nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Amén.